Esperen, vuelvo a darle la bienvenida a todos, bienvenida a los que se conectan por primera vez, como Oscar. Creo que con Norma también es la primera vez, Norma. Decime después si es la Sí, primera vez. Buenísimo. Con Agustín también. Ay, de Córdoba, Agustín, buenísimo, bienvenido. Ahora voy a leer todo lo que escribiste ahí en el costado, así me lo aprendo. Bienvenidos todos y todas. Y ahora Juli les va a contar en el marco de qué estamos haciendo este encuentro, donde vamos a tener hoy a Gustavo Marangoni de invitado. Es un encuentro que nos llena de felicidad a todos nosotros, así que es lindo poder compartirlo con ustedes. Juli, si querés contar qué es el equipo de empleabilidad dentro de la fundación. a ver, ahí. Sí, bueno, desde empleabilidad estamos con un equipazo y lo que estamos haciendo son distintas acciones desde los jueves de empleabilidad, donde damos un montón de tips sobre todo tipo de cuestiones que tengan que ver con la búsqueda de trabajo, cambios de trabajo, perfil de LinkedIn, armados de CV. También estamos con las mateadas, que aprovecho ya para decir que el 5 de octubre es la última de la trilogía y que vamos a hablar de entrevistas. Y se viene una súper buena e importante para todos los que buscan trabajo, que es la de Barbie, que está directamente en Londres, así que qué mejor que nos enseñe inglés y que nos cuente un poco que ella, que bueno, va a ser el 26 de octubre también, y es algo que suma un montón para la búsqueda de trabajo, para cualquier rol, para la vida misma, para entender un montón de cosas, así que Barbie nos va a estar también acompañando desde el equipo de empleabilidad y estamos sumando y escuchando también lo que nos van pidiendo y consultando y también respondiendo en base a esas necesidades. Perfecto. Ahí, bueno, bienvenido Gustavo, que ahí te estamos viendo ya. Gracias por estar. Ahí estaba contando Juli un poco lo que se trabaja desde el equipo de empleabilidad, que es un poco lo que te cuento siempre, que venimos trabajando en dar tips para que la gente pueda encontrar trabajo, en armar convocatorias, en presentar convocatorias, en hacerlas públicas, en conocer que hay un nuevo mundo de trabajo y hay nuevas formaciones y nuevas capacidades que tenemos que ir adquiriendo. Y muchas veces nosotros lo damos, digo, Aramos dijo el mosquito, porque en realidad son las chicas las que saben. Sí, muchas veces lo vemos desde lo práctico o desde buscarle recursos más al estilo herramientas, y hoy lo vamos a ver, el tema de empleabilidad y nuevos empleos y todo esto que estamos pensando en un mundo nuevo de trabajo desde un pensamiento diferente, que es el que tiene que ver con el análisis que haces vos, Gustavo, de la realidad con otra visión que es la tuya, que es la particular. Y nosotros estamos muy felices todos de tenerte aquí hoy. Y, y bueno, te vamos a ceder la palabra. Les cuento a los que es la primera vez que se conectan que la actividad de hoy, como todas las actividades que vamos haciendo, tiene unos minutos en los que Gustavo va a estar exponiendo la temática de hoy, y después vamos a poder ir ordenándonos para hacer preguntas. Van a poder hacer preguntas, van a poder dialogar con Gustavo. Me van avisando a mí o por el chat o levantando la mano para no desordenarnos, porque sé que siempre se disparan muchas preguntas hacia Gustavo. Voy a ir silenciando, les pido a los que no, cuando no estén hablando, que estén silenciados por si hay alguna interferencia. Miriam, si te podés silenciar tu micrófono, que no sé por qué no me deja silenciarlo. Estoy intentando, pero no me deja. Y los demás les pido si pueden ir silenciando sus micrófonos para que no haya interferencias. Y te vamos a dar la bienvenida, Gustavo. Como siempre, un placer escucharte y tenerte aquí, y siempre vos apoyando todo lo que hacemos desde Fundación Lea, ¿no? Gracias. Hola Roxana, bueno, buenas tardes para vos, para todos allí, acá, vamos, donde estamos reunidos. Gracias por la invitación. Para mí siempre es una alegría poder participar de las actividades de la Fundación, pero sobre todo, como planteabas, hacerlo más interactivamente. A lo mejor voy a hablar, pero trato de no hablar mucho porque me entusiasmo y arranco y después uno termina oyéndose a sí mismo y no oyendo a los otros, intercambiando, que me parece que es lo interesante y lo importante en esta propuesta. Y si me permiten,
voy a empezar por algo muy autorreferencial. Vamos a empezar, como decía Unamuno, ¿no? Me voy a poner como ejemplo porque soy la persona que tengo más a mano. Entonces, días pasados cumplí años, Roxana estuvo ahí acompañando como amiga siempre. Y a medida que uno va cumpliendo años, y sobre todo cuando va cumpliendo muchos años, no podés evitar la retrospectiva, no podés evitar el repasar cosas. Y repasar la vida de uno es repasar de alguna manera los trabajos que tuvo uno, ¿no? Yo empecé a trabajar a los 13 años, yo nací en Saavedra, y empecé a trabajar en un almacén y en una panadería de Saavedra que todavía existe. Es decir, que hace mucho tiempo, hace bastantes años, hace como 45 años, yo empecé a trabajar en una panadería que aún existe. Muchas cosas cambiaron en esos 45 años. Por ejemplo, hoy a lo mejor, si un chico de 13 años trabaja, hay que poner más la lupa, porque cómo puede ser, pero es una cuestión voluntaria, los padres lo están obligando, hay una situación, digamos, que ha cambiado. En esa época se veía como algo muy natural que uno contribuyera con la casa, con los propios gastos de uno y alternándolo con el estudio. Primero empecé a trabajar sábados y domingos y después de lunes a sábado, bueno, trabajaba y tenía mis monedas. Señalo esto y pongo énfasis en que el negocio sigue existiendo. Hubo muchos cambios en el retail. En esa época no había tantos supermercados. Ahora hay un montón de supermercados, de mini mercados, etc. Y sin embargo, lo que se llama comercio de cercanía existe, sigue existiendo y es una fuente importante generadora de empleos. La esencia del trabajo es más o menos la misma, digamos. Recibir la mercadería, acomodarla, distribuirla de una manera, pero hay algo que no se puede reemplazar. Y es algo que les permite, en este rubro y en otros, a pequeños y medianos emprendimientos sobrevivir. Y más que sobrevivir, vivir y hasta muchas veces tener un éxito importante, que es el trato personalizado, el servicio. Uno diría, esto está dentro del rubro servicio, ¿no? No brinda un comercio, brinda un servicio, y justamente en épocas donde hay grandes comercios, donde uno puede ir a esos supermercados o hipermercados que te invaden con un montón de propuestas, que están buenísimos, está bárbaro, pero digo, también necesitamos como el comercio de cercanía, porque todos nos olvidamos muchas veces de comprar cosas en el supermercado, pero también porque a lo mejor podemos establecer otra complicidad otra relación con el vendedor, con los que establecen ahí, que ya nos conocen los gustos, nos ven entrar, nos saludan por el nombre. Entonces lo que señalo es que hay actividades que son bastante resistentes contra todo lo que uno diga en la continuidad de ofrecer oportunidades laborales y ofrecer un grado de inserción. Hay otras que, bueno, desaparecen. Cuando yo iba a trabajar, me levantaba temprano en la mañana y pasaba el diariero. Ya no pasa el diario. Y de hecho, los puestos de diario cada vez se reducen más, tienen que empezar a incorporar a lo mejor venta de otras cosas, porque bueno, los dispositivos y las redes, de alguna manera, van ofreciendo una instantaneidad, una rapidez que crea nuevos trabajos. Los chicos, nuestros hijos que estudian el tema tecnológico y el desarrollo de aplicaciones, y que muchas veces a partir del desarrollo de aplicaciones para cuestiones menores después hacen otras grandes aplicaciones que inmediatamente traspasan fronteras. Entonces, lo que señalo es que en la vida, como todo, hay cambio y hay continuidad, y el mercado de trabajo no está exento de eso. Presencia cambios y presencia continuidades. Muchas veces cuando cumplimos años somos nostalgiosos y decimos, pero antes, ¿cómo puede ser? Digamos, toda la gente tenía, por ejemplo, el trabajo industrial era más importante que el trabajo de servicios. Hoy el trabajo de servicios es mucho más importante que el trabajo industrial. No más importante en el sentido de que es mejor, que es más valioso, que el industrial no sirve, no. Cuando digo más importante, digo que hay más gente que trabaja en el rubro de servicios que en el rubro industria. Y a lo mejor se da la peculiaridad, y ustedes lo pueden ver, que una panadería artesanal del barrio, que tiene un cafecito, etcétera, le da trabajo a 15 o 20 personas. Y una empresa
que compra una máquina inyectora de 100 millones de dólares y le da trabajo a 10 personas. Entonces, la peculiaridad del mercado de trabajo es que no necesariamente se crean mayores puestos a partir de mayores inversiones, que a veces puede ser lo contrario porque existe eso que se da con el fenómeno de la productividad, la industria tiende a reemplazar mano de obra y los servicios tienden a agregar mano de obra. Pero a la vez, en este repaso que hice de mi vida, y esto es casi una sesión de terapia abierta que estoy haciendo con todos ustedes, Hacemos terapia de grupo, Gustavo, no hay problema. hacemos terapia de grupo. ¿Qué pasaba cuando, por ejemplo, mi abuela Agustina enviudó lo que hoy se consideraría muy joven, a los 57 años? Y por supuesto, como italiana como era, ustedes ven una foto de mi abuela a los 57 años y estaba con el pelo blanco, el rodete y vestida de negro. Y así se conservó hasta el momento de fallecer. Las mujeres de 57 años hoy tienen otro aspecto, por supuesto, y otro luqueo y otra forma, pero no me quiero detener en eso, me quiero detener en otra cosa. Mi abuela, que fue bastante longeva para la época, vivió 85 años. Wow. Pero era mucho lo que vivió mi abuela, era muchísimo. Bueno, hoy todos nos encontramos con que la esperanza de vida, que en la Argentina está en el orden de los 77 y 80 para hombres y mujeres más o menos, se ha extendido, pero vemos que cada vez hay más población añosa, hay población de 90, 95, 100 años. El famoso cuento de García Márquez, Mamá cumple 100 años, cuando fue escrito por el colombiano, era parte de la literatura fantástica. Hoy muchos tenemos o tienen madres que cumplen 100 años. Bueno, esto nos pone frente a un hecho que vive no solo la Argentina, sino que vive en todas las sociedades, que el mundo envejece. Cuando nosotros íbamos a la escuela nos enseñaban la pirámide poblacional y tenía una base muy ancha y se iba haciendo finita en el vértice. Ahora no existe más esa pirámide, existe una cosa bastante deforme, pero que tiene prácticamente arriba la misma cantidad de gente abajo. Y eso supone para nuestras sociedades, porque insisto, es un fenómeno global, hay envejecimiento de la sociedad en todo el mundo, eso supone una enorme cantidad de demanda de mano de obra, cada vez más, en los servicios de atención a los adultos mayores. Que eso no puede ser reemplazado por ninguna tecnología, por ninguna máquina. Y que tiene, sobre todo en sociedades como las nuestras, un potencial enorme porque requiere de algunas habilidades y de algunos aprendizajes, pero no necesariamente requiere de una formación universitaria o de un profesorado, etc. Requiere a lo mejor de unos conocimientos mínimos indispensables respecto a algunas labores de enfermería, algunas labores de atención, respecto al cuidado de las personas que están en una situación de debilidad, de fragilidad, pero requiere mucha mano de obra intensiva. Y no estoy hablando solamente de aquellas personas que están en hogares institucionales, que son decenas de miles en la Argentina, sino aquellas que a lo mejor en los hogares, muchas familias conviven, pero no pueden cuidarlas todo el tiempo. Y requerir ese cuidado de esas personas es un trabajo muy bien remunerado. Y esto a lo mejor décadas atrás, y ya no hablo de mí, hablo de mis padres o de mis abuelos, no era frecuente. ¿Por qué? Porque a las personas las cuidaba la familia, y las cuidaba generalmente la mujer, que era la ama de casa, y que estaba como en esas sociedades que ahora se dicen más patriarcales, etcétera, era como una cuestión entre comillas, lo digo, natural, de darse vuelta y decir, bueno, a los viejos y a los enfermos de la familia y a los chicos los cuidan las madres, los cuidan las mujeres. Bueno, eso ha cambiado, y ahora, digamos, alguien pone por ahí el tema de los cuidados domiciliarios, se ha desarrollado y yo creo que tiene un enorme potencial para desarrollarse de esa manera. Estoy tocando distintos casos aislados, ahora después voy a ir a cuestiones más generales. Sigo con mi vida, lo lamento, pero estoy escribiendo mis memorias y ustedes me van a ayudar. Cuando yo era chico es un síntoma de vejez tremendo. Cuando uno repite cuando yo era chico, quiere decir que ya está en la generación de riesgo. Yo soy parte de la generación de riesgo. No, todavía no, Gustavo, todavía no estás en nuestra población de personas mayores, te falta todavía. Bueno, pero no faltará mucho.
En casa cocinaba mamá, jamás yo hacía las compras, jamás fui a comprar comida para comer en casa, que alguien me anda a comprar algo para comer en casa. La comida se hacía en casa. Después, cuando ya me casé, etcétera, empecé a descubrir que había lugares donde vos podías ir y comprar el pollito, comprar esto, comprar el otro, y lo ibas a buscar. Después incorporaron algo más interesante, que a lo mejor esa propia casa te decía, mire, tenemos un pibe que va por la propina y venía en bicicleta. Después incorporaron las motos y hoy, mediante este aparatejo, hay decenas de aplicaciones que lo único que hacen es que cuando tenés, si tenés por supuesto los recursos, agarrás y pedís la comida que querés, seleccionás, aplicás la propina que va a recibir el chico, etcétera, 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 y te traen la comida a tu casa. Formidable, bárbaro, buenísimo. Miles de trabajos, de puestos de trabajo. Ahí se abre una discusión. Algunos dicen, bueno, sí, pero son puestos de trabajo precarios, son chicos que, bueno, ahora vamos a empezar a irnos, si se quiere, a cuestiones más generales, a cuestiones más macro. Yo hasta acá quise graficar a partir de episodios o de conocimientos de mi vida, otras cosas. Perdón, sigo con mi vida antes de ir a lo macro. Mi papá tuvo mucha estabilidad laboral a lo largo de su vida. Tuvo 2 o 3 trabajos distintos. Y una vez, cuando él a lo mejor tenía 45 años, lo echaron de una empresa en la que trabajaba y a los 2 días consiguió trabajo porque había una situación de pleno empleo. Casi que lo echaban había sido una buena noticia porque lo habían indemnizado, a los 2 días consiguió un laburo nuevo y acá no pasó nada, digamos. ¿No? Y cambiar de trabajo, si una persona cambiaba mucho de trabajo, era visto como decir, che, este cambia demasiado laburo. Hay que mirarlo raro, ¿no? Porque, ¿no? Y todos teníamos tíos que nos contaban, porque yo empecé a trabajar en el banco de cadete y ahora soy tal cosa, o mi tío trabajó en Clarín toda su vida, en los talleres gráficos. Entonces, la continuidad era un elemento distintivo del mercado laboral. Bueno, hoy nosotros mismos nos encontramos, pero sobre todo en los jóvenes, en nuestros hijos, etcétera, que no solo hay mucha rotación de trabajo, sino que muchas veces los propios chicos renuncian sin causa aparente, porque quieren hacer un stop en su vida, porque deciden que a lo mejor es tiempo de hacer un viaje. Y después cuando vuelvan, ven. Ustedes me dirán, pero esa es una situación de un segmento social, de clase media, alta, de alguien que tiene, no tanto, pero además permítanme volver a los chicos que trabajan en las aplicaciones. No diría, bueno, la otra vez había un testimonio muy interesante de un chico salteño de pedido ya, que él contaba que, bueno, él se consideraba un trabajador independiente, que no quería estar agremiado, que era un monotributista, que podía facturar por mes entre 350.000 y 400.000 pesos y trabajaba 8 horas por día, pero que había algo que para él tenía un valor extraordinario, que era el hecho de que él establecía sus, digamos, sus momentos de no laburar. Entonces, a lo mejor me pinta y trabajo un sábado y un domingo, y el martes, que es el cumpleaños de mi prima, no laburo, o el miércoles que hay un recital, voy al recital. Yo me administro mis tiempos. ¿Estoy señalando que todo el mundo laboral es así? No, pero estoy marcando que hay nuevos fenómenos, que hay nuevas conductas, que hay nuevas subjetividades que son consecuencia de los cambios en el mercado de trabajo y a la vez son la causa de otros futuros cambios en el mercado de trabajo. Entonces ahora sí, ahora voy a una cuestión más macro. Y digo, los argentinos somos 46 millones de habitantes, 47 casi. Lo que se denomina población económicamente activa somos 22 millones, es decir, las personas en edad de trabajar. Somos 22 millones de personas. Ahora, de esas 22 millones de personas, hoy se conocieron, ayer se conocieron los datos del sector privado de trabajo, hay 6.400.000, 6.500.000, permítanme redondear, 6.500.000 personas que trabajan en el sector privado registrado. Como se decía antes, tienen recibo de sueldo, tienen vacaciones, tienen obra social, tienen determinados horarios, etc. 6,5 millones de personas.
Hay otras 3,5 millones de personas que también tienen recibo de sueldo y trabajo registrado, pero en los 3 niveles de gobierno del sector público: nación, provincia y municipios. Principal empleador de la Argentina son las provincias, que tienen 2 millones y medio, digamos, de trabajadores casi. Así que hasta ahí tenemos 10 millones. Lo que antes se decía trabajo en blanco, ¿no? Ya no se habla más, se habla de trabajo registrado, pero digamos trabajo en blanco, 10 millones. Después tenemos otros 4 millones que, si se quieren, están en esta zona gris que hablábamos antes. Monotributistas, autónomos, el régimen de trabajadoras domésticas, monotributistas sociales, son 4 millones. Entonces tenemos 6,5, 3,5, 4 millones, es decir, que llevamos hasta acá 14 millones. Después tenemos 6 millones de personas que tienen trabajos no registrados. Es decir, en la jerga de antes, que trabajan en negro. ¿Ok? O bien que laburan y van todos los días, pero les pagan con un recibí, con el viejo, nada, le dan la plata y le dicen chao. O hacen changas o lo que fuere. Y después hay aproximadamente 1,5 millones, casi 2 millones de personas que están desocupadas. Entonces, ese es el mercado de trabajo en la Argentina. ¿Qué nos señala este mercado de trabajo? Bueno, nos dice muchas cosas que a lo mejor después nos sirven para entender otras. Nos dice, por ejemplo, que hay una enorme fragmentación en el mercado de trabajo, que hay muchas realidades diferentes en esto que llevamos mercado de trabajo, y que el concepto trabajadores, que todavía nos trae el recuerdo de épocas anteriores, es muy distinto hoy. Por ejemplo, en estos días se ha conocido que se ha promovido una serie de medidas en materia del impuesto a las ganancias, y que se busca eliminar la 4ª categoría, y que eso beneficiaría a 1 millón de trabajadores, etc. Básicamente, ese 1 millón de trabajadores está en el sector privado y en el sector público, y son personas que tienen que ganar más de 700.000, 800.000 o 1 millón de pesos. Ahora, una persona en la Argentina hoy que gana 1 millón de pesos es una persona que podría decir que tiene un buen nivel de ingresos. Ahora, son trabajadores. Son trabajadores asalariados que ganan 1 millón de pesos o más y que están alcanzados por el impuesto a las ganancias. Y uno podría decir, bueno, pero hay otros trabajadores que están no registrados o que están en situación de monotributo, que tienen... Entonces, el universo de trabajadores que 40 años atrás nos remitía a los afiches de alguien con un overol o alguien en el campo, en realidad hoy refiere a muchas cosas muy distintas. Entonces, cuando uno dice trabajador, puede estar refiriéndose a cualquiera de estas realidades que son las más diversas, las más disímiles, y que tienen, por supuesto, desafíos muy distintos, tienen ingresos muy diferentes, tienen expectativas y requieren capacidades distintas. Una visión más macro todavía de la Argentina diría, miren la paradoja, todos dicen, y con razón, que nuestro país tiene un corazón agroalimentario muy potente, y que de alguna manera esa producción es la que genera los dólares que la Argentina en buena medida necesita. Sin embargo, genera muy poco empleo. El campo en sí genera muy poco empleo. Las industrias vinculadas a la agroalimentación generan más, ¿no? Los frigoríficos generan más gente, pero hoy uno puede tener una producción, como tiene la Argentina, de 160 millones de toneladas si no hay sequía. Cuando hay sequía es mucho menos, pero la que se espera para el año que viene, y esa producción se puede sembrar y se puede cosechar con muy poca gente, con muy poca mano de obra. Cuando ustedes van a la sociedad rural, a la exposición rural o a Expoagro, o ven esas máquinas extraordinarias que son unas sembradoras que miden una enormidad, que pesan toneladas y que valen fortunas, tienen la capacidad de sembrar miles y miles de hectáreas. Y una sola persona las administra, que está en una cabina muy cómodamente instalado, con aire acondicionado y con computadoras, en lo que puede llevar adelante, en algunos casos, lo que se llama la agricultura de precisión. Esa persona sabe, mediante el satélite que le informa a la computadora, que es como un iPad que tiene dentro de la cosechadora, del tractor, de la sembradora, de lo que fuere,
le va marcando el grado de humedad de la tierra, por lo tanto, dónde tiene que sembrar de una determinada manera, dónde tiene que sembrar de otra. Esa persona que está en el campo no es la imagen del gaucho, que sigue habiendo, pero digo, no es la imagen del gaucho que está sembrando arriba del viejo tractor. Es alguien que tiene enormes conocimientos, una enorme preparación, que está muy globalizado en su formación, pero que solo puede hacer la tarea que 50 años atrás hacían cientos de personas. ¿Dónde se genera el trabajo? A medida que te vas alejando del campo. En el transporte, sobre todo en un país que tiene poco desarrollado su sistema ferroviario, tiene muchos camioneros, de ahí que el gremio camionero sea tan importante, tan poderoso, tan influyente. Los camioneros tienen además un nivel de ingreso que está muy por arriba, digamos, del medio de los otros trabajadores, por eso siempre fueron en esta última década los que más presionaron para bajar el impuesto a las ganancias. Después te vas acercando a todo lo que tiene que ver con el comercio, a todo lo que tiene que ver con el marketing de esos alimentos, con las propias industrias alimenticias, etcétera, etcétera, y ahí vas sumando más volumen. Pero lo que señalo es que aún sumando estas industrias, aquello que le reporta una mayor cantidad de dólares a la Argentina no es necesariamente lo que más trabajo genera. Por lo menos no directamente, lo genera indirectamente. Y uno podría decir lo mismo con la minería, o podría señalar lo mismo con la pesca. Es decir, lo que genera una gran cantidad de dólares genera trabajo, el petróleo, ¿no? El gas, los combustibles, generan trabajos muy bien remunerados, pero no de gran cantidad. Entonces, señalo todas estas cosas para marcar que, de alguna manera, resumiendo lo dicho hasta acá, que el mercado laboral es muy heterogéneo, está muy fragmentado, está sometido a enormes cambios, pero sin embargo, siempre hay líneas de continuidad que permiten el desarrollo de negocios y de emprendimientos para aquel que está atento al registro de estos cambios. Es más, me quedo en el campo un rato. Es cierto, hoy un campo se lo hace producir con estas características que yo contaba. Ahora, a lo largo de estos años han surgido centenas o miles de emprendimientos en campos, en los cuales los campos a lo mejor dan más trabajo por el turismo rural que por la explotación agropecuaria. Porque muchos viejos cascos de estancia se convirtieron en hoteles o en hoteles boutique o en llamados para turistas argentinos y extranjeros a ir a comerse el asado y mostrar todo el desarrollo de la gastronomía. Esto está vinculado entonces con una industria que tiene una gran capacidad para generar empleo, que es el turismo. Y el turismo tiene una enorme capacidad de generar empleo como una diagonal a lo largo de toda la sociedad, porque genera desde los profesionales que necesitan ser bilingües o trilingües, porque son los que tienen contacto con el turismo receptivo, hasta el que carga las maletas en los hoteles para llevar a la habitación, que muchas veces vive muy bien porque vive de propinas que reciben en moneda dura. Y en el medio tenés de todo: conserjes, secretarios, proveedores, gastronomía, bla, 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 bla. Entonces, el punto es cómo pensar el mercado de trabajo y las legislaciones que acompañen todo esto de una manera virtuosa y de una manera productiva. Entramos acá, si se quiere, en una parte un poco más espinosa y por supuesto subjetiva, y cada uno tendrá sus opiniones, sus puntos de vista. Yo no sé si en este mundo tan fragmentado uno puede hacer una legislación única. Porque de alguna manera legislar algo igual para desiguales puede ser una injusticia o puede ser una ley que después termine teniendo poca eficacia, poca capacidad. Por supuesto que hay determinadas cuestiones que siempre hay que resguardar, ¿no? La seguridad de los trabajadores, el hecho del acceso a la salud, al descanso, etcétera. Pero más allá de esos principios rectores básicos,
hay otras cualidades y condiciones que cada actividad pareciera que las tiene que ir resolviendo más de manera sectorial que de manera conjunta. Y donde a lo mejor hay que pensar, tendrían que generarse un tipo de normas que permitan mayor adaptabilidad y velocidad para los cambios. 60 o 70 años atrás se firmaban convenios colectivos que duraban 10, 15, 20 años y no cambiaba grandes cosas. Hoy, nosotros lo vemos en nuestra vida cotidiana, las formas de realizar una tarea pueden cambiar en cuestión de meses. Porque si hay un atributo y una característica que tiene nuestra vida en particular y la vida en conjunto en general, es la velocidad de determinados acontecimientos. Entonces, creo que ahí es donde hay que empezar a ver de qué manera uno puede ir identificando y de alguna manera categorizando las distintas actividades en la Argentina, cuáles son importantes porque generan los recursos duros que necesitamos, los dólares, pero a lo mejor no necesitan tanto empleo, cuáles son más generadoras de empleo, pero no necesariamente son muy productivas, cuáles son aquellas que pueden absorber a ese sector de la población que a lo mejor hace tiempo está desasociado de tareas laborales continuas. Lo que esto se aborda muchas veces, y a mi criterio se aborda mal o lleno de prejuicios, cuando se dice los planeros, digo, vamos a decir así, a las personas que están más alejadas del mundo de trabajo formal, y de qué manera a esto se le puede dar entonces un encuadre más consistente. Ahora, para eso, me parece que uno tiene que poder ver esta diversidad y poder unir la oferta con la demanda. Porque a nosotros nos pasa algo muy peculiar, al margen de que no es el objeto de esta charla, de este encuentro, hablar de una situación macro, pero naturalmente que un país que tiene un régimen muy alto de inflación no es el país más adecuado para generar condiciones estables del mercado laboral. Esperemos que pronto tengamos esa estabilidad. Asumiendo que en algún momento esa estabilidad exista y se dé, y se registre, bueno, entonces el entorno será mucho más amigable, pero igual habrá muchas tareas que pensar. Habrá que ver dónde conviene poner los estímulos, dónde conviene poner los subsidios, dónde conviene poner el tema del aparato educativo. Yo lo mencioné el tema educativo, y el tema educativo es fundamental. Ahora es fundamental a mi criterio en un contexto distinto, como marcan algunos. Porque puede darse el caso, y creo que se da, de gente que está muy preparada y no tiene empleo. Es decir, que hay una parte de la oferta educativa que te prepara muy bien para que no trabajes nunca en nada. Es decir, te prepara muy bien para la frustración. Y hay otras tareas que no tienen preparación y sin embargo tienen mucha demanda. Y eso explica que nos encontremos con una situación en la cual hay muchos empleadores que no encuentran empleos y hay muchos empleados que no encuentran empleadores. Entonces, me parece que ahí será una tarea, sobre todo en esta etapa política en la que nos encontramos los argentinos, donde pronto vamos a tener un nuevo gobierno, de ver si dentro de las cuestiones que se impulsa alguna visión, digamos, que tenga algún grado de consenso, y por supuesto, cuando me refiero a consenso, no hablo solamente del consenso en el Congreso para legislar, sino también con las organizaciones sindicales, con los movimientos de trabajadores de lo que se llama la economía popular, etcétera, etcétera, para ver de qué forma se va vertebrando ese tema y se van de alguna manera asimilando las modificaciones que se generan, pero a partir de la cercanía. Yo creo que el problema que tienen muchos especialistas es que miran el mercado laboral con mucha distancia. Lo miran como desde una suerte de altura
que como cualquier altura no permite capturar las especificidades, no permite capturar las peculiaridades, las particularidades y sobre todo no permite oír a los involucrados. Por supuesto que también habrá que revisar todo nuestro sistema estadístico. Esta semana, mañana se va a conocer el nuevo dato de pobreza de la Argentina y otra vez volveremos a la pobreza, qué tal, 40, 42, 45, que esto, que lo otro. Y habrá que revisar mejor la estructura de esa pobreza. Primero porque me parece una estadística engañosa, no hoy, hace un año, hace 3, hace 5, hace 7. Algo tiene que estar mal para que me digan que en la Argentina, si vos ganás 300 lucas, perteneces al 10% más rico de la población, porque somos todos millonarios entonces, ¿no? Digo, nos manejamos con una serie de datos, de estadísticas y de conceptos, en este caso para el mercado laboral, pero uno lo podría asociar a otras áreas y a otros sectores, que son viejos, que no responden a las inquietudes, a la realidad, y como todo aquello que es rígido y que no tiene capacidad de flexibilizarse, lo más probable es que se rompa. Y eso es lo que yo creo que hay que procurar encarar de una visión novedosa. Nunca vamos a volver a la sociedad industrial. No vamos a volver a las sociedades donde había grandes unidades, donde había 2.000 o 3.000 personas trabajando ahí. Es más lo excepcional. Existen algunos, pero es excepcional, no es la regla. La regla son unidades más pequeñas. La regla es esto, que nosotros podemos estar haciendo algo que antes de la pandemia no pensábamos que era posible, que era organizar cursos de formación mediante soportes a distancia, y que en líneas generales sea un elemento muy interesante y muy virtuoso. Algunas cosas requieren de presencialidad y otras no, pero no tiene que ver solamente con la formación, tiene también que ver con la resolución de problemas. Tiene que ver con el hecho de poder hacer una reunión donde nos vemos y a lo mejor resolver algo en materia de la oficina, fábrica, del empleo, del banco. Y en ese sentido, creo que la pandemia, que por supuesto fue un momento doloroso en la vida del mundo y por supuesto de la República Argentina, y todos tenemos conocidos, familiares, etcétera, que han fallecido por eso, entonces sabemos del dolor que eso implica, pero también, porque la vida de alguna manera actúa misteriosamente, fue una forma de acelerar un proceso que ya venía en marcha. De repente nos enteramos que algunas profesiones que parecían no ser importantes eran súper importantes. Y otras que parecían ser súper importantes podían estar 8 meses en su casa y no cambiar sustancialmente la vida de nadie. Bueno, de alguna manera ese es el encuadre o el enfoque que le quería dar a la primera parte, que era la expositiva mía, que como siempre duró más de los 25 minutos que le había prometido a Roxana que iba a durar. Gracias, Gustavo, primero que nada por estar acá. Nosotros siempre lo pensamos, lo que vos hablabas, nos quedamos, me tomé nota también de la parte educativa, porque nosotros siempre nos quedamos con esto que vos decías al principio, que hay un montón de carreras donde después uno le dice, ¿y de qué vas a trabajar con eso? ¿No? Y por ahí son carreras complicadas, se lleva un montón de años formarse y capacitarse y lograr recibirse, y después esas personas no tienen trabajo, no hay un mercado laboral hoy para esos trabajos o para esa formación, y al contrario, hay un montón de formaciones donde nosotros vamos viendo todos los años que quedan vacantes los puestos, ¿no? Y esto lo hablamos siempre con Juli y con todo el equipo de empleabilidad, que acá la veo a Mariana, la veo a Barbie, veo a varios del equipo, y nos replanteamos, bueno, pero algo pasa, porque hay un montón de puestos de trabajo, y ahí Juli me puede dar la razón, porque es la reclutadora de talentos o la que busca talentos, y hay muchos puestos de trabajo en los cuales no hay personas formadas. Entonces es muy interesante esa reflexión para traerla hoy, la que vos traes, porque nosotros lo venimos pensando, y muchas veces cuando hablamos con personas que están buscando trabajo o que están buscando cambiar de trabajo o insertarse por primera vez en el trabajo, el error que muchas veces se comete es volver a esas carreras tradicionales que no dan trabajo, por decirlo de alguna manera, ¿no?
o buscar trabajo en esos lugares donde ya está como agotada, como que la vaca ya no da leche, ¿no? Decir, bueno, pero el municipio no me contrata, pero la gobernación no me contrata, no, ya está saturada, ¿no? Como vos decías, me quedé sorprendida de la cantidad de empleados que tienen los gobiernos provinciales, que supera todo lo que yo había calculado. Entonces, es interesante porque nosotros nos planteamos en el equipo, nos planteamos, perdón, el equipo que me hago cargo de lo que ustedes escriben en el grupo, pero esta posibilidad de repensar las estrategias de formación para salir a buscar empleo, ¿no? Es muy, 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 muy interesante como por de formación profesional de ser educadora, me quedo con eso, eh, como para que reflexionemos y con el equipo lo sigamos trabajando y lo sigamos pensando. Antes de darle la palabra a alguien, les pido que todos me avisen quién quiere preguntar algo o comentar algo. Te cuento, Gustavo, que acá me hice un machete para no equivocarme. Te están escuchando desde Chaco, desde Córdoba, desde Londres, desde Ciudad de Buenos Ajá. Aires, de Jujuy. Tenés hasta una persona de Londres que son 11:30, 11:48, si no calculo mal la hora, desde Quilmes, desde Jujuy, y no sé si alguna provincia más que me estoy perdiendo. Hay mucha gente que nos escucha por primera vez. Formosa. De Formosa, perdón, Quique, lo di por obvio, perdón. De Formosa, que está Quique, que está Berna por ahí, si no vi mal, la vi entrar a Berna también. No sé si tenemos otro formoseño más por aquí, de Está Londres, Fabi, muy bien. Está Fabi, Fabi, que también es de Mavi, Formosa. Bienvenidos a todos, bienvenido Fabi, creo Lorenzo que es la primera Thompson, vez que te veo. Nuestra amiga Lorenzo Thompson. Silvi de Chaco, gracias. Quique. Eh, y de Castelar, dice, claro, de Castelar está Pato ahí escuchándonos. Así que gracias a todos por estar desde distintos lugares. Y no sé si alguien quiere preguntar algo, quiere decir algo antes de, a ver, yo no los veo todos en la misma pantalla, así que si quieren voy viéndolos. ¿Alguien levantó la mano? No sé. ¿Alguien quiere preguntar o decir algo o comentar algo? Sobre lo que decías al principio, lo veo conectado a Jorge Pérez, que ustedes también, Gustavo, ya se conocen de larga data. Y estuvimos la semana pasada con Laura en Córdoba dando una charla sobre envejecimiento activo, gracias a la invitación de Jorge, y veíamos esto de lo que vos hablabas también al principio de la charla, ¿no? La expectativa de vida, cómo fue cambiando, que nosotras estuvimos en un encuentro con 410 personas y el promedio de edad era 84 años. Teníamos muchas personas de mayor, más 90, incluso había una familia de 5 hermanos, todos más 90, y la verdad es que hacemos también, es un desafío que tenemos con el equipo, el otro equipo, el de Fernanda Carpi, Laura, y no sé si hay alguien más conectado del equipo de personas mayores, de qué hacemos, ¿no? Entre que nos jubilamos y la esperanza de vida, ¿no? Y todos esos años que quedan y que hay que llenarlos de actividad muy linda y cómo de un día para otro ese continuo no pasa a ser una inactividad, ¿no? ¿Alguien quiere decir algo? Los veo muy callados, entonces me voy a tener que empezar a decirles uno por uno. ¿Querés decir algo? Y empiezo como a presionarlos. Mari. Mari, y alguien levantó la mano, pero no puedo ver quién levantó la mano. A ver. Mariana, después de Mari te doy la palabra, ¿sí? Me voy anotando. Mari Benítez, Mariana. Tenés que desmutearte, Mari. Ahí está, perdón. Hola, buenas No, tardes. esperá a Mariana que le había levantado la mano Mari Benítez primero, pero no sabe Perdón. desmutearse, me parece. Dale. Mari, ¿sabés desmutearte? Tenés que apretar el dibujito donde está el micrófono tachado. Toca tu pantalla. Ahora sí. Ahora, Sí. no, ante todo, gracias por esta exposición de Marangoni, muy interesante. Un feliz cumpleaños atrasado. Y bueno, preguntas que uno tenía en mente que más o menos él la fue aclarando, lo que era y lo que es ahora el mercado laboral. Los cambios que hay en la estructura, los cambios en la edad de la gente, que si bien produce un cambio, pero genera otras actividades. Y en cuanto, digamos, ¿está el país preparado para una cosa? Para los cambios en todos los convenios laborales, según los tipos de rubros, y hasta qué grado la pandemia aceleró todo esto que ya se venía viendo, digamos. Y si esto trajo, al traer un nuevo orden mundial económico, porque la crisis económica en la que está la Argentina ahora
se dio a nivel mundial. Obviamente que otros países con un poder económico, con una economía más estable que la nuestra, a lo mejor lo sufrió un poco menos, pero a nosotros nos está trayendo lo que vemos ahora, ¿no? Él, ¿qué es lo que piensa en cuanto que esto, la pandemia, y si va a ser fácil introducir los cambios laborales según los gremios, según la región, eso cómo se puede ir hablando, a quiénes les corresponde, les compete? Y sí que hay, por ejemplo, carreras, pero doy un ejemplo tonto porque no soy experta, la psicología social, que lleva muchos años de estudio y que en la práctica no tiene salida laboral, por decirlo así. Es lo más seguro que él eso lo sepa. Mirá, tocaste 2 o 3 temas que son súper interesantes. En primer lugar, te diría que hay sectores que están como más proclives a adaptarse. Vos fíjate que, por ejemplo, en el gremio de la construcción, que tiene la característica de ser una actividad donde a lo mejor durante meses hay obras muy grandes y contratan mucha gente y después hay un parate y durante 2 o 3 meses esos obreros no tienen trabajo, ahí han creado todo un sistema justamente para que haya una suerte de seguro con el aporte de los empresarios, administrado por el gremio, para establecer una suerte de seguro de desempleo temporal que también le quita a los empresarios el peso de la indemnización y que los tiene bastante conformes a unos y a otros y es tomado como un modelo. En el sector automotriz también se procedió siempre en el entendimiento entre trabajadores y gremialistas, digamos, a un régimen donde se incorporaron determinados elementos de productividad. En el sector del petróleo, por ejemplo, donde antes había una forma de explotar el petróleo que requería a lo mejor 5 o 6 obreros por determinado tramo de la actividad, y ahora eso lo puede hacer una sola persona, porque bueno, ha cambiado, no me voy a poner a explicar, pero ha cambiado mucho a partir del tema del fracking, la forma de extraer el petróleo. Entonces, te diría, hay gremios que se han adaptado y en esas adaptaciones inclusive han tenido como resultado mayores puestos de trabajo. Y hay otros que a lo mejor son más temerosos porque sienten que pueden abrir la puerta a la destrucción de empleos. Ahora, lo cierto es que hay una enorme cantidad, digamos, de oportunidades en determinados sectores. El concepto que vos decías de la psicología social, que yo lo comparto, ¿no? Una carrera que tiene poca empleabilidad. Ahora, fíjate que va a parecer que me pongo filosófico, y en parte sí, pero tiene un sentido muy práctico. La filosofía tiene un sentido muy práctico. Yo decía, vivimos en sociedades que envejecen, es un dato fáctico, concreto. Hay cada vez más población de adultos mayores, pero también vivimos en sociedades de gente que cada vez vive más sola. Si ustedes ven, yo vivo en la ciudad de Buenos Aires. En la ciudad de Buenos Aires, más del 50% de los hogares son monoparentales, es decir, de una sola persona. La soledad, que tiene muchos abordajes desde la psicología, de la filosofía, pero también lo tiene desde el empleo. La soledad ha generado, por ejemplo, va a parecer casi anecdótico y no lo es. Hoy las mascotas cubren en nuestra vida un rol que no lo tenían a lo mejor 40 años atrás. Y todas, si yo les cuento que en la Argentina hay 12 millones de perros y más o menos 10 millones de gatos, ustedes me dirán, ¿en serio? Bueno, esa es más o menos la cantidad estimada. Eso genera toda una industria de alimentos, de servicios y de cuidados, así como los adultos mayores, así como vemos a los chicos que a lo mejor se ganan su sustento paseando los animales, bañando los animales, etc. Lo planteo como ejemplo de las oportunidades y de las posibilidades que puede generar el tema de la soledad. Lo tomé por el lado más simpático, que es el de las mascotas, pero lo busco también por el lado de el acompañamiento vía entretenimiento o vía iniciativas para tratar de que la gente se encuentre y mitigue su soledad, porque en algunos
es algo virtuoso y en otros es un problema muy severo. Y muchas veces hay quienes han desarrollado distintas iniciativas, pero no solamente para encuentros o para para establecer parejas, sino para relacionarse con el otro. Y a partir de eso hay todo un universo de iniciativas que generan también muchos puestos de trabajo. Entonces, lo que señalo es eso, que uno tiene que saber mirar y en esa observación va a notar muchos cambios y muchas posibilidades. La gente vive más años, la gente vive más sola, la gente vive conformando sus hogares de una manera muy distinta como lo conformaba 20 o 30 años atrás. Mucha gente no tiene vivienda propia, eso los hace más transhumantes. Digo, es cuestión de primero ver, después comprender y después actuar. Y quiero incorporar otra cosa que me parece también, entre comillas, filosófica, pero con un sentido muy práctico en materia del trabajo, que tiene que ver con el tema del placer. A mí me tocó ser parte, si se quiere, de la última generación donde la idea del sacrificio era una idea importante y la idea del deber. Había que hacer las cosas porque había, bueno, determinados imperativos y mandatos morales. Y hoy las personas son mucho más hedonistas en el sentido más neutro y hasta más positivo del término, ¿no? La idea de vivir y disfrutar, del hecho de asociarse con el placer, entendido mucho más lejos del placer sexual, del placer en todos los ámbitos de la vida. Es más, el turismo se vende como una experiencia. La gastronomía se vende como una experiencia. Vení a sentir la experiencia de comerte un choripán que tiene no sé qué cosas y que es todo, digo choripán en serio, porque hay gourmet, eso no me salía el término, ¿no? Hay toda una serie de especificidades. Es como, vos decías, yo era pibe, decía, comete un choripán, ¿qué tiene de cosa? Nada, voy, como un choripán y listo. Bueno, ahora parece que eso es una aventura que vas a hacer porque hay gente que te explica cómo se realiza y cómo se amasa y el pan y la masa madre y la cosa, y además hay hábitos alimentarios nuevos. Ahora, ¿por qué me detengo en el tema del placer? Porque creo que el placer es una puerta muy importante para la educación y para el empleo. Es muy importante preguntarle a aquellos que van a estudiar algo, que quieren buscar un trabajo, es ¿qué te gusta hacer? Porque a mí me da la impresión que en general la gente exitosa es exitosa porque le gusta hacer lo que hace. No porque eligió una no hay profesiones exitosas. Yo era chico y me decía, no, vos hablas mucho, tenés que ser abogado, porque a los abogados les va bien. Pero a mí no me gusta el derecho. Lo hubiese aprendido. Puedo leer una ley y más o menos comprenderla, pero no me gusta. Por lo tanto, es muy difícil perseverar en algo que no te gusta. Ahora, en algo que realmente te apasiona, vas a perseverar aunque te vaya mal y aunque te des unos porrazos enormes. Y le vas a encontrar a la vuelta porque lo que tiene el gusto, lo que tiene el amor por algo, por una persona, por una profesión, etcétera, es que vos estás todo el tiempo pensando en ello. Eso es lo lindo y a veces lo complicado que tienen, ¿no? Pero que estás todo el tiempo pensando en eso. Y cuando estás todo el tiempo pensando en algo, le encontrás la vuelta. Se te ocurren cosas. Uno está pensando en una persona que quiere y dice, ya sé lo que voy a hacer porque le gusta tal cosa. Le voy a decir que el martes vamos a tal casa. Bueno, cuando una persona está apasionada con gusto por algo, es creativa. Se le ocurren cosas para hacer. Y también se le ocurren cuestiones para trabajar y para ofrecer. Entonces, yo creo que al tema de lo lúdico, al tema del placer, al tema de la soledad y al tema del envejecimiento, son elementos muy humanos que hay que incorporarlos
tanto en la educación como en el empleo. La primera pregunta que le tenemos que hacer a un chico es ¿qué te gusta? La primera pregunta que le tenemos que preguntar, que le tenemos que hacer a alguien que no tiene un trabajo, es ¿de qué te gustaría laburar? ¿Qué te gusta hacer? No digo que toda la respuesta está ahí, pero el primer paso está ahí. Porque cuando decimos, bueno, hay que educar en la formación, en las actividades laborales, etcétera, pero a lo mejor le queremos enseñar cosas que los tipos no quieren. ¿Y por qué uno va a obligar a otro a hacer algo que no quiere, cuando está primero la posibilidad de conciliar su placer con su forma de vida? Las historias que nos conmueven en el cine, en la literatura, etcétera, ¿cuáles son? La de aquellas personas que perseveraron porque, no sé, quería ser bailarín en una sociedad y en un hogar que no lo dejaba. Y perseveró y le gustaba tanto y después ves que gana, termina la película, todos emocionados, llorando, no sé, ganó el concurso de baile o ganó el premio tal o hizo tal cosa. ¿Qué nos está diciendo esa historia? Que el placer y que aquello que nos reconcilia con nuestro deseo es un motor fundamental. Pero no solamente para escribir historia de amor o para escribir buenos cuentos o para hacer las series de Netflix, para nosotros, para nuestro prójimo. Entonces, cuando tenemos que encarar el hecho de la formación, hay gente que naturalmente tiene, es un término con el que yo no soy muy amigo, pero no importa, lo voy a usar igual, la empatía. Hay gente que tiene naturalmente empatía con otros, que le sale cuidar al otro. Bueno, eso además de ser algo muy noble, es una fuente de ingresos enorme. Porque hay un montón de personas ancianas o enfermas a las que nadie cuida. Y estamos hablando de millones de personas que envejecen, que van a necesitar de cientos de miles de personas que las cuiden. Y ahora, qué sé yo, vuelvo a lo mismo, ¿no? Los aburro hablando de los temas de mi vida. Cuando yo era chico había 8 feriados, ahora hay 18. ¿Qué te muestra? Que hay una forma distinta también de administrar el tiempo libre. Y si estás atento a esos cambios, también vas a ver la beta o vas a encontrar. Gracias, Gustavo. Es interesante todo lo que tiene que ver con la economía del cuidado y las tareas de cuidado. Es re interesante, es un tema que además está en este momento también en discusión y en debate en los distintos órganos como ser el Congreso y el Senado, que son temas que se vienen discutiendo porque también es lindo el cuidado cuando la persona tiene ganas de cuidar, ¿no? No está buena la tarea de cuidado cuando una persona y sobre todo las mujeres son quienes quedan en esa tarea que no eligieron, ¿no? Entonces es interesante repensarlo y armarlo y verlo como una salida laboral para aquellas personas que tienen ganas, que son muchas, y darle las herramientas para poder hacerlo. Pero le voy a dar la palabra a Mariana porque me está mirando con cara de ¿cuándo me das la palabra? Y Rocío te dio algunas preguntas que yo copié acá, así un placer de hacerte alguna pregunta. Mariana. Tranquila, tranquila, Ros. Bueno, primero agradecer a Gustavo, venía a dar la charla, muy interesante. Y no, y que hacer como un comentario de cuando por el tema de la dinámica de los trabajos de hoy en día, como lo pensé cuando daba el ejemplo del trabajo en el campo, que antes a lo mejor para hacer la siembra o la cosecha se necesitaba 100 peones y que a lo mejor hoy en día con una persona que maneje un tractor es suficiente. Pero digo, también es como eso a lo mejor era, los 100 peones se necesitaban hace 50 años atrás o 40. Hoy a lo mejor no necesitamos los 100 peones, pero tenemos a lo mejor otros, no sé si la misma cantidad, pero otros puestos de trabajo que para crear las maquinarias modernas más, ¿no? El tema detrás de la creación de esas máquinas, el tema de que pensar a lo mejor también de las carreras
de tecnologías, de informáticas para programar esas maquinarias. O sea, es como que hoy en día, y que va demasiado rápido el cambio de esa dinámica de trabajo, cómo se van dando nuevos trabajos y trabajos que antes eran más estables y que generan más puestos, se van modificando, ¿no? Y también es que eso lleva a pensar que esos cambios hoy en día se van acelerando mucho más que a lo mejor hace 100 y pico de años, cuando fue la revolución industrial, que a lo mejor eran más lentos los cambios, eran bastante importantes, pero perduraban más. Y hoy en día es como pensar que ante estas modificaciones tan rápidas, uno no llega, siempre como que queda un paso atrás en la formación de la educación o de la generación de nuevos trabajos y para la formación de esos nuevos trabajos, ¿no? Es como que siempre quedamos, me da esa sensación de que quedamos un poquito atrás y que a lo mejor no va tan avanzado como la rapidez de estos cambios, ¿no? Que se necesitan hoy en día. Que es muy interesante eso, porque del lado de las formaciones, o sea, ya sean de universidades o de diferentes instituciones, que no necesariamente una formación universitaria, sino que a lo mejor, como vemos con los chicos que trabajamos en empleabilidad, no necesariamente la formación tiene que ser de una universidad, sino que se da en distintos ámbitos, como generar ver eso. Ese es un punto súper importante. Por algo las carreras se van haciendo más cortas. Sí. No tiene mucho sentido estar 5 o 6 años en una universidad, teniendo en cuenta que probablemente ni los programas de estudio ni los profesores se adapten y se adecuen tan rápido a los cambios que se dan afuera. Por lo tanto, esa idea de que vos tenías que estar 5 o 6 años, hoy a lo mejor es preferible que sean 2 o 3 y que rápidamente puedas salir al mercado laboral, porque lo importante, en todo caso, está dado por las habilidades, no por la información. Nunca fue tan fácil como hoy obtener información. Antes, ustedes me ven acá, estoy rodeado de libros, este es mi lugar en el mundo, mi biblioteca, y yo ya soy parte de una cultura de la imprenta, así que me gusta ir a buscar libros, pero bueno, hoy es mucho más fácil, uno pone Wikipedia, Google, etcétera, la información está mucho más asequible, inclusive en los propios libros, en el formato electrónico, etcétera. Lo importante es cuáles son los criterios que uno utiliza para analizar esa información. Y el criterio es algo que tiene que ver con una habilidad y que tiene que ver con lo innato. Quiero tomar tu comentario y unirlo a alguien que había escrito por ahí. Perdón, Roxana, no te quiero desordenar la organización del evento, pero alguien ponía por ahí un comentario que me parece pertinente porque si no, no quiero parecer tampoco como dando lecciones de autoayuda. Alguien dice, bueno, pero aquellas personas que no llegan a fin de mes o que tienen 2 trabajos, etcétera, plantear el tema, creo que era Bárbara, sí, bueno, por supuesto, yo no estoy planteando que esto es una cuestión de felicidad y solamente de cuestiones individuales, porque esto también requiere de trabajos colectivos, por eso hablaba de los movimientos sociales, por eso hablaba de los gremios, por eso hablaba de la necesidad de una legislación. Ahora, sí creo que en la articulación de educación, capacitación, tiene que haber una parte, digamos, muy orientada a lo que tiene que ver con estas cosas, a lo que tiene que ver con las habilidades originales y lo que tiene que ver con los gustos de aquellos que están más cercanos, que están más próximos, y eso muchas veces no es incorporado. Y entonces me parece que es un elemento a tener en cuenta. Por supuesto que no estoy planteando que el solo, digamos, en esta discusión que se ha armado en algún momento que tuvo una traducción política en la Argentina, ¿no? La meritocracia. Bueno, por supuesto, yo creo que es no está bien enfrentar a la idea del mérito con la idea del sacrificio, o con la idea de lo colectivo, perdón. Yo creo que el mérito individual y el esfuerzo individual es un elemento muy importante y que también se requieren de regulaciones y reglamentaciones colectivas y políticas para que
no quede liberado solamente una cuestión individual. Pero perdón, quería hacer nada más que ese comentario. Te devuelvo la palabra a Roxana. No, ahí Y Rocío te gracias. preguntaba cuáles son entonces los desafíos que vos considerás que hay a nivel regional. Cuando ella dice nivel regional se refiere a América Latina, en un contexto donde la democracia y las instituciones siente que están en riesgo. No sé, digamos, si están en riesgo. Yo creo que justamente por lo que mencionaba antes, aún aquellos que tienen un discurso medio autoritario, bastante autoritario, sin embargo, no pueden ignorar la fuerza que tiene el pedido de libertad de las personas. Así como nos puede pasar a nosotros en el marco de nuestros hogares y de nuestras familias, donde uno no puede cerrar una discusión hoy con sus hijos o con sus hermanos diciendo, bueno, esto es así porque lo digo yo. ¿Qué es eso? Tómatela. A mí, ¿dónde está el criterio de autoridad? Es decir, yo creo que sobre todo las jóvenes, las nuevas generaciones tienen muy incorporado ese sentido. Uno no las puede chapear con que, mirá, yo viví más que vos, te voy a enseñar, pero no te dan bola. Por lo tanto, yo creo que en todo caso hay determinados formatos de las instituciones que están en riesgo porque son antiguos o son muy lentos, pero no creo que el concepto de libertad esté en riesgo. Porque, es más, yo creo que hay una suerte de, hay un término, es el solipsismo, sería una hipersubjetividad. Cuando uno observa esto, y yo me engancho también, digamos, ¿no? Uno mira Instagram, Facebook, y le recomiendo este libro, miren, justo El nuevo régimen de las desigualdades solitarias. Es un libro muy interesante, muy atractivo, de un sociólogo francés, François Dubet, que me parece súper interesante porque plantea algunos de los temas que hablamos acá, el tema de la soledad, el tema de la desigualdad, pero plantea el hecho de la hipersingularidad en la que vivimos. Probablemente, hasta no voy a incursionar en disciplinas de las que no sé nada, digamos, la psicología, pero señalaría que es difícil encontrarse con épocas casi tan narcisistas como la nuestra, ¿no? Todos subimos fotos nuestras y de nuestras familias y de nuestros gustos, y hoy comí esto, y hoy me pongo aquello, y hoy pienso tal cosa, y hoy no estoy de acuerdo con Mengano, con Zulano, y yo. Se me ocurre difícil avanzar sobre eso de una manera restrictiva. Ahora, lo que sí creo que tanto en cuestiones políticas como laborales, como institucionales, nos encontramos, siempre me gusta citar esa frase del Evangelio, ¿no? No se puede guardar el vino nuevo en odres viejos. El vino es nuevo y los envases que están resecos, como eran en la época del Evangelio los de cuero, se ajan y no sirven. Bueno, es cierto, hay un malestar de en muchas regiones del mundo, en nuestro país no es la excepción, donde la gente dice, ¿por qué los poderes deliberativos, los consejos deliberantes o los congresos o las legislaturas tardan tanto tiempo para resolver las cosas? Y es como que ahí hay que hacer todo un esfuerzo por encontrar el equilibrio, porque es cierto que una ley no se puede redactar en un día, pero tampoco puede pasar un año. Entonces, la instantaneidad que nos propone y nos facilita de alguna manera la tecnología está disociada con el funcionamiento de las instituciones y muchas veces también con la regulación laboral. Entonces, muchas veces se da el hecho de que no solo la legislación tarda, sino que cuando tarda es literariamente hermosa, pero prácticamente inaplicable. Y eso genera mucha frustración. Hay un montón de reglamentaciones que son divinas, hermosas, geniales, etcétera, pero después no se cumplen nunca. Entonces yo creo que es eso lo que hay que hacer un esfuerzo por acompasar esas distintas velocidades que hay entre nuestras instituciones, nuestras leyes y los cambios que impone la tecnología, que básicamente uno podría decir están destinados a simplificar y a acelerar los tiempos. Y que no es fácil, frente a los cambios tecnológicos,
poder hacer avanzar las otras cosas a la par. Probablemente sea imposible, pero el esfuerzo hay que hacerlo. Y ahí volvíamos al tema de la educación. Si bien hay aspectos de la educación que se han renovado bastantes, hay otros que no. Y muchas veces nos encontramos también con una peculiaridad, los docentes que no aceptan ser evaluados, ni tampoco continuar capacitándose toda la vida. Las señoritas de mi primaria habían estudiado magisterio y nunca más volvían a hacer un curso de capacitación, porque se consideraba que ya sabían todo lo que tenían para saber. Pero hoy las sociedades son muy asimétricas. Mis alumnos son mis docentes en muchísimas cosas de la vida cotidiana, donde ellos saben más que yo, mucho más que yo. Entonces, de alguna manera, construir ese proceso educativo y ese proceso formativo, sabiendo que ya no es la clase magistral del que sabe frente al auditorio que ignora, es un elemento que me parece que hay que prestarle mucha atención. Es muy interesante lo que traes, Gustavo. Ahí José Luis decía, y el primer empleo, pero si te podés desmutear, José Luis, y contarnos a qué hacía referencia tu comentario, así Gustavo te puede responder o no pueden desmutearse. ¿Saben desmutearse? Lo veo, José Luis. Sí. José Luis soy yo. Ah, bueno, vos escribís por José Luis, me parece muy bien. ¿Cómo es tu nombre? Porque creo No, porque estoy con la computadora de él. Perfecto. No, mi ¿Cómo nombre es tu es nombre? Alicia. Alicia, ¿desde dónde estás? Y estoy en Córdoba, en Tanti, donde nos vimos. Ay, mi vida, te veía cara familiar. Entonces yo estoy en lo correcto de que estuve con ustedes dos, estuvimos con Laura con ustedes dos. Yo soy José Luis y también te vi cara conocida. Yo le veía cara conocida y ellos estuvieron en nuestra charla, Ro. Sí, perdón por el quilombo que hicimos el otro día. No, lo que yo pongo... Alicia, ¿qué hagas referencia con ese comentario? Dale. Sí, ya que estoy aprovecho porque iba a escribir otra cosa también. Dale. Como madre que pasó por el primer empleo de que tenía que conseguir sus hijos y que eran profesionales y demás, y ahora con mi nieta, se encuentra esta dicotomía que está el placer por ser profesor de historia o investigadora y tener que hacer cursos de computación o programación que no le dan placer para tratar de conseguir un nuevo empleo por esto que hablábamos de la tecnología. Esa es una parte. Y por el lado docente, como una jubilada inquieta, he tratado cuando escribo artículos o algo de poner ejemplos con nombre y apellido de sí docentes que hacen cosas para pensar, que hacen experiencias valiosas y que sería bueno que alguna vez esos ejemplos se divulgaran, porque si no nos quedamos siempre con que quedó chata la docencia y hay muchos lugares donde los docentes son un ejemplo maravilloso. Bien, era lo que quería decir José Luis. Sos hermosa, Alicia. Muy bien. Antes de darle la palabra a Déjame Gustavo, un segundo, no, es una cosita muy chiquitita. Nosotros, cuando creamos con Laura esta locura de Fundación Lea, lo hicimos pensando, Alicia, te cuento un poco la historia, y ahí no me deja mentir Silvina de Salinas, que la estoy viendo desde Chaco, como un montón de docentes se fueron sumando todos los jueves en ese momento por el 2020, 2019, y contaban sus experiencias que son impresionantes sobre la labor docente que hicieron desde los distintos lugares del país, porque muchas veces se mira solo lo que se hace en Buenos Aires, por eso nosotros amamos que haya gente acá de todas las provincias, que viven en las provincias, ¿no? Que trabajan en esas provincias, porque si no pasa mucho esto lo que Gustavo decía al principio, que se escribe una ley con el aire acondicionado de Ciudad de Buenos Aires en el Congreso, y se olvidan que, por ejemplo, una oficina no puede abrir de 8 de la mañana a 4 de la tarde, que era algo que hablábamos la semana pasada con algunas de las personas en Córdoba, que en Formosa hace 47 grados de calor, Quique no me deja mentir, y que abrir la oficina en Las Lomitas, donde estuvimos con Fernanda, que me hace así con la cabeza, que ella me acompañó, la hermosa Fernanda, en una experiencia muy horrorosa, pero que la pude conocer a ella, que hacían 47 grados en Las Lomitas y que trabajábamos, que no se puede trabajar de 8 a 16, sino que hay que adaptarlo a esa provincia, a esos horarios, a esa temperatura. Y sobre lo que vos decías, nosotros este espacio lo creamos para llevar adelante eso de demostrar que existe un rol docente muy activo, muy fuerte, con muchas ganas, con muchas pilas, con mucha energía. Pero igual, conociendo a Gustavo, no lo cuestionó.
Conociendo a Gustavo, lo que él está diciendo es que el mundo inabarcable del conocimiento ahora nos obliga en todas las profesiones a formarnos todo el tiempo. Yo doy clase de ciudadanía digital y hoy tuve que enseñar algo que la semana pasada no enseñaba, que son conceptos de esta semana. Y eso es muy loco. No lo tomo como que lo cuestiona, sino que soy una defensora de divulgar. Somos Y entonces a mis exalumnos que fueron docentes, porque formé en los profesorados, siempre los invito que aunque no paguen esos artículos, traten de divulgar con nombre y apellido de sus alumnos y que le den notoriedad, porque también es una manera de crear incentivos con los alumnos de que lo de ellos también vale. Entonces, la idea es esa nada más. Lo quise poner como una nota al pie. Es muy buen ejemplo igual. Perdón, Gustavo, te robé la palabra. No, me quedaba con lo que decía José Luis. Vamos, ya le quedó José Luis. Ya le quedó José Luis, se imprime José Luis. No, cuando decía, bueno, que a lo mejor quien hoy estudia historia y tiene el placer por la historia, bueno, a veces sí tiene que incorporar otros rudimentos que le pueden resultar más antipáticos, o a lo mejor alguien que estudia humanidades no se siente muy cómodo teniendo que estudiar estadística y lo tiene que hacer. Ahora, ahí me lleva una reflexión, ¿no? Porque cuando uno tiene el currículum de alguien que pasó por los procesos, instancias de formación, secundario, universidad, profesorado, etcétera, ¿qué es lo que pondera? Yo les digo lo que veo yo, que me hace pensar bien de esa gente. Digo, bueno, esta personita que tengo adelante tuvo la capacidad de, durante muchos años, estar en el marco de una institución y elegir cosas que le gustaban y soportar otras que no le gustaban. Y eso es una habilidad que uno reconoce en aquel que transitó una carrera. Porque vos decís, che, este tipo para recibirse, o también para recibirse, seguramente tuvo materias que le encantaban, pero seguro que en el combo había otras que no las pasaba ni con una sopapa. Y bueno, la tuvo que estudiar y la tuvo que aprobar. Entonces uno compra más esa habilidad en las personas que el conocimiento específico. Porque, a ver, yo estudié la tabla de Mendeleev como todo el mundo en química. Si me preguntan, al día siguiente me había olvidado la tabla de Mendeleev. Pero tenía que hacer el esfuerzo de memorizarla y de para la prueba recitar para que se vea, que ni me acuerdo más, pero no importa, porque ese esfuerzo es valioso en sí mismo, aunque esté condenado a evanecerse rápidamente. Y yo creo que es eso lo que uno, es decir, cuando uno está en el ámbito laboral, a mí que me ha tocado a lo mejor estar en lugares de muchas personas y de equipos de trabajo muy grandes, he visto cómo promedios excelentes eran malos trabajadores y promedios modestos eran grandes trabajadores. Porque el promedio es un elemento que yo no estoy en contra, me parece muy bien, hay que calificar a la gente, pero ojo con pensar que ese promedio nos cuenta todo de esa persona, y menos en el ámbito laboral. Porque ese promedio no me dice la capacidad de socializar de esa persona. No me dice su tolerancia a la frustración. Todos tenemos ganas de mandar al demonio a nuestro empleado, o a nuestro jefe, o a nuestro par en algún momento del día, o varias veces al día. Hay gente que lo hace con frecuencia y generalmente es un problema. Y hay otros que establecen vínculos menos tóxicos y más positivos, y son virtuosos, y a lo mejor no te van a descubrir la pólvora, pero te van a dar un entorno formidable y eso vale. Entonces, hay gente que te dice, no, porque yo no tengo memoria. Fenómeno, si todo no es memoria. Algunos tendrán memoria, otros no tendrán memoria. Hay gente que tendrá otras capacidades. Y a veces nuestro sistema de calificación no pone tanto énfasis en eso, ¿no? Entonces me parece que está bueno rescatar tanto el hecho de pasar por determinados niveles haciendo cosas que no le gustan, porque la vida es también hacer un montón de cosas que a uno no le gustan, ¿no? Es casi, diría, el plato de todos los días, pero con eso tenemos que hacer cosas positivas, y eso es parte del proceso de formación, de enseñanza y de capacitación continua que también tiene aplicación para la vida laboral.
Ahí Fer Carpi nos decía, bueno, hablaba Fernanda Infran de Formosa y nos decía, también en la generación de leyes, no me quiero olvidar, también hay intereses de los grupos que van discutiendo, eso no me quiero olvidar. Fer Carpi dice, hay mucho individualismo y la tecnología lleva un todo ya, que a veces se hace muy individualista y hay que tener más espíritu de grupo. Y Quique levantó la mano desde Formosa, nuestro amigo formoseño, que nuestro promotor a full, estuvo a full por la radio, por todos lados esta semana promocionando todo. Ahí, Quique, ¿qué querías decir? Sí, primero agradecerle a Gustavo, que siempre está predispuesto para dar una charla con la Fundación. Y bueno, pero lo importante, lo que decía Gustavo, que la sociedad envejece, ¿no es cierto? Los tiempos van cambiando, el tiempo también es como un factor muy importante para todos, sobre todo para el mercado laboral, y que yo creo que ese cambio produce amenazas, riesgos, pero también genera oportunidades. Y yo creo que ese mismo cambio va haciendo de que la legislación quede vieja, desactualizada, y hay que buscar, digamos, como sociedad, ya tanto, acá creo que hay que articular tanto Estado, sociedad civil y demás elementos para que se armonice y se elimine esos tipos de desigualdades. No sé, se me hace a mí, Gustavo. No, está muy bien, Quique, porque creo que estamos alrededor de lo mismo, ¿no? De cómo acompasar las velocidades, que es lo más difícil en una sociedad. Porque además los cambios nunca son a la misma velocidad de todo el mundo, ni los cambios buenos ni los cambios malos. Y justamente uno lo que trata es de, a ver, así como cuando caminamos necesitamos armonizar todos nuestros miembros, me refiero a los dos pies, obviamente, y las dos manos, ¿no? Es muy difícil, si uno quiere caminar en esta posición, es mucho más difícil que hacerlo naturalmente, armonizando cuerpos y manos, donde uno puede ganar más velocidad para correr, para caminar, para transitar, etc. Bueno, como comunidad pasa lo mismo. Si uno tiene algunos sectores que avanzan muy rápidamente y otros quedan muy atrás y muy postergados, eso genera todo tipo de problemas, sobre todo problemas de sociabilidad, problemas que destruyen vínculos que son muy importantes en una sociedad. En algún sentido, porque si no parece que uno está... Hay cosas que son muy preocupantes. Hay quienes dicen, bueno, vivimos en una suerte de neofeudalismo, donde cada uno está encerrado en sus castillos, ¿no? Los ricos en sus countries, los barrios populares en sus lugares con un montón de necesidades, los sectores medios ahí en la incertidumbre de un lugar y el otro, y eso genera una suerte de desconfianzas y genera también una suerte de tabicamientos de la vida cotidiana. Bueno, es ahí donde ingresa el elemento de lo colectivo y de ver cómo no dejar todo liberado solamente a la iniciativa individual. La iniciativa individual es fundamental, es indispensable en la vida de las personas, pero las reglas de juego también. Si jugamos al fútbol, el talento que cada uno tenga es fundamental, pero para que ese talento tenga sentido, tiene que estar en un espíritu de equipo y tiene que tener determinadas reglas. Si no, no hay fútbol. Está bien, yo cuando era pibe íbamos a la plaza, jugábamos al fútbol y en general terminábamos agarrando una trompada. Porque no había árbitro, porque no había regla, porque no estaba esto, porque los goles se calculaban a ojo. Ahora, cuando vos querés jugar a mayor conciencia, necesitas de cuestiones que solamente te las puede dar el otro. Y ahí es donde me parece que es importante abordar esto con una visión que también conjugue lo individual con lo colectivo. Muchas gracias, Gustavo. Gracias, Quique, por la pregunta. Betina, vamos a escuchar la pregunta de Betina y vamos a ir cerrando nuestra materia de hoy. Betina.
Hola, ¿qué tal? Soy de Buenos Aires. Más allá que una pregunta, es como una opinión de lo que estoy escuchando, ¿no? Cuando hablan acerca de esto de las individualidades y esto del paso y de la rapidez con la que hoy por hoy el tema laboral está avanzando, de aprender nuevas tecnologías, es que el tema de que si la tecnología hace que crezca la individualidad y en realidad no es así. Yo soy teletrabajadora con 20 años de experiencia. Y he trabajado para varios países de muchas partes del mundo. Y he trabajado con un montón de personas en equipo. He tenido que aprender, sí, nuevas tecnologías, y la tecnología hoy no hay que tomar todo lo contrario, porque nos ha ayudado a conectar y a aprender un montón de cosas. Desde la comodidad muchas veces de nuestro hogar, porque bueno, en algunos casos pasa que muchos elegimos hacer así porque queremos familia, nuestros hijos, y queremos disfrutar un poco más ese ambiente familiar, ¿no? Y se puede como encastrar esto con la familiar y con la rutina de uno, cual sea que tenga, ¿no? Se puede estudiar, se puede aprender. Y hay un montón de cursos gratis acerca de esto, hay un montón de... No todo es pago dentro de esto, y no todo se tiene que ver con eso de ser muy individualista, ¿no? Nada que ver, un montón y es muy difícil. Con respecto también a y todo lo demás, sí, pero la tecnología nos ayuda a todos y a poder también compartir con el otro, poder desplegar nuestros talentos y nuestros dones. No interesa a veces lo que yo es que uno puede tener un currículum con muchos títulos y muchas carreras y muchos posgrados y muchos MBA, y es perfecto, es ganar conocimiento y está maravilloso, porque todo el tiempo está. Pero dentro de esta modalidad que usa la tecnología, es muy importante los talentos, uno tenga las habilidades y la experiencia. Y esto es maravilloso, porque no todos los trabajos por hoy, que a veces son presenciales, esto se toma en cuenta. A veces estamos frustrados, cansados, y estamos enojados, y cerebro quemado, y todo lo que saben, porque justamente esto no se toma en cuenta, los talentos, la experiencia y las habilidades que vamos a tener nosotros. En la virtualidad sí, y es muy bueno ver en cuenta eso, y cómo podemos desplegar, y cómo podemos aprender, Así es que pienso que es una modalidad nueva, pero que no deja de ser interesante y que no es la enemiga de la modalidad anterior, todo lo contrario. La modalidad anterior también es maravillosa, pero son dos cosas que pueden ir a la par, nada más que es un poco diferente una de otra, pero se puede aprender, ¿no? Eso más que nada, que se puede aprender, no es enemiga la tecnología en este caso. No, de ninguna manera. Gracias, Betina, por tu participación. Gustavo. No, me parece un buen cierre el que proponían recién, porque la tecnología está y va a seguir estando y va a seguir evolucionando, y en última instancia, como cualquier otra cosa en la vida, tiene mucho que ver con el espíritu y con la actitud que uno la encare, ¿no? A mí no me gusta la nostalgia en el sentido de pensar que todo tiempo pasado fue mejor, porque a lo mejor es caer en una actitud reaccionaria o bueno, tener poca capacidad de adaptarse a las novedades. Y esas novedades van a seguir surgiendo. Siempre, en todo caso, la idea es ver cómo eso puede ser traducido de una manera positiva, tanto en términos individuales como en términos colectivos. Pero me parece una buena reflexión la que daban recién como forma de darle el broche o el corolario a este encuentro, por el que además estoy agradecido por la invitación a vos y por la presencia y la participación a todos, ¿no? Así que muchísimas gracias. Gracias a vos. Lau, ¿querés decir algo antes que nos vayamos? Bueno, voy a ser reiterativa como todos los demás. Gustavo, mil gracias que estés acá. Te voy a tirar otro dato más. Cuando vos hablas de personas mayores, a mí el corazón se me agranda porque
la realidad es que no hay que olvidarnos de las personas mayores en la sociedad, más después de la pandemia, que yo siempre digo que el barbijo nos tapó la boca, pero nos abrió los ojos, y nos dimos cuenta que había más personas mayores de lo que creíamos. Pero te sumo que también hay personas mayores, con esto del deber de cuidado, que hay nuevos empleos que pueden ser cuidadores domiciliarios y un montón de tareas nuevas que pueden surgir a raíz de esto, pero como hay personas mayores tan longevas, también hay hijos longevos, por lo cual tenemos una gran población de personas mayores con una problemática que realmente en el ámbito laboral también hay que repensarlo, cómo repensar a aquellas personas incluso que entran en un estado de jubilo o de jubilación, ¿no? Por así decirlo, y que tal vez tuvieron toda su vida un trabajo que solamente les sabía hacer bien, pero no es lo que realmente quería. Entonces digo, también hay cosas que tenemos que repensar como sociedad y mirar un poquito más para los costados, así que lo tiro como una arista más. Te agradezco de mil amores y a todos por estar acá y por compartir. Muchas gracias a todos. Gracias, Gustavo, por llevarnos a pensar, por hacernos reflexionar. Betina, te cuento que además en la Fundación trabajamos temas de ciudadanía digital, así que lejos estamos de pensar en las tecnologías como enemigos. Como decimos siempre, las tecnologías vienen, están acá, se quedaron, se instalaron y nos permiten estar con Alicia desde Tanti, disfrutando de ese lugar tan bellísimo que están allá, que queremos volver con Laura. Nos permite estar con Silvina desde Barranquera se dice, o Barranquera, nunca me acuerdo si lo digo con eso, me lo digo bien o lo digo mal. Con Quique desde Formosa, con Fernanda desde Formosa, con algunas personas que vi desde ahí, desde Córdoba, con otras personas, nos permite comunicarnos, estar cerca y compartir este momento tan agradable. Gustavo, justo en septiembre, hace 2 años atrás, estuviste con nosotros, también en septiembre, el otro día justo veíamos el flyer y nos acordábamos. De Clorinda, dice Fernanda también. Y te agradecemos infinitamente porque nos llevas a pensar mucho, nos haces pensar mucho y eso es interesante porque nos dejas un desafío por delante. Gracias por tu tiempo, gracias a todos por su tiempo, por sus ganas, por su escucha, por haberse conectado y por quedarse hasta el final. Gracias, Pato, que es la primera vez que te conectás. Gracias, Estela, que ya es como la tercera, si no me falla la memoria. Gracias, Rocío, por tus comentarios. Gracias a todos y a todas. Y bueno, nos estamos viendo muy prontito. Gracias a Barbie desde Londres. Ahí me van poniendo abajo los títulos para que no me olvide. Gracias, Mariana, por recordármelo. Gracias, Juli, por haber formado este equipo tan hermoso de empleabilidad y a todos los que le ponen la garra todos los días. Y bueno, nos vemos con todos la semana que viene en la última charla de la trilogía que propuso Juli, aprendiendo a encarar una entrevista la semana que viene con tips, herramientas y recursos para poder atravesar una entrevista. Y gracias a todos. Gracias eternas, Gustavo. Chau, chau. Chau, chau. Muchas gracias. Saludos a todos, a todas. Gracias.